El tanque T-34, una leyenda blindada de la Segunda Guerra Mundial, 1937 a 1943. Una tripulación avista un tanque soviético aproximándose. Los artilleros experimentados saben exactamente qué hacer una vez que han localizado el tanque enemigo. Calculan la distancia y alinean sus miras en el tanque, y luego cargan un proyectil de 37 milímetros en la recámara del arma. El comandante da la señal, y el artillero abre fuego. El proyectil sale del cañón y golpea el tanque en movimiento. Cuando se disipa el humo, pueden ver que no ha pasado nada, y el tanque soviético sigue avanzando hacia ellos. La tripulación no puede entender por qué el tanque no ha sido destruido, así que cargan y disparan otro cartucho, pero una vez más simplemente rebota en el tanque enemigo. La tripulación comienza a preocuparse y se miran entre sí con desconcierto. Se dispara otro cartucho y luego otro, pero el tanque continúa avanzando y ahora está muy cerca de ellos. La tripulación empieza a entrar en pánico y abandona su arma mientras huyen aterrorizados para evitar ser aplastados bajo las orugas del tanque. Un monstruo de acero verde se desplaza sobre el cañón antitanque, aplastándolo bajo sus orugas y sigue adelante, sin impedimentos y simplemente imparable. Era junio de 1941. La Operación Barbarroja estaba en pleno apogeo. Sin embargo, la Wehrmacht se enfrentaba a un tanque enemigo desconocido, completamente diferente a todos los demás. Era el T-34, una nueva generación de tanque medio soviético, uno que tendría un comienzo difícil, pero que se convertiría en una leyenda absoluta entre los tanques. En el verano de 1936, estalló la guerra civil en España entre los republicanos y los nacionalistas. La Unión Soviética estaba apoyando a los republicanos contra los nacionalistas, que estaban recibiendo apoyo de Italia y la Alemania nazi. En octubre de 1936, llegó a España un contingente de unos 50 tanques soviéticos. La primera batalla de tanques tuvo lugar el 29 de octubre entre los tanques T-26 soviéticos y los CB-35 italianos. Los tanques soviéticos tenían una clara ventaja con su blindaje, armas principales y movilidad. Su cañón de 45 mm 20.000 fue diseñado como un cañón antitanque, modificado para uso en tanques, enfrentándose a las ametralladoras de 8 mm de los CB-35 italianos. El resultado era predecible. El T-26 dominó la batalla. Incluso los refuerzos que la Alemania nazi envió en forma de tanques Panzer I no fueron suficientes para oponerse a estos nuevos tanques. Los tanques soviéticos claramente tenían la ventaja en términos de potencia de fuego y pudieron eliminar cada tanque que el enemigo puso en el campo contra ellos. Los primeros informes enviados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el personal militar soviético y los asesores fueron en general positivos. Incluso con las tripulaciones inexpertas y la falta de apoyo y coordinación de infantería, los tanques soviéticos lograron cambiar la marea y ayudar a defender Madrid. No obstante, la situación empeoró para los tanques T-26 y posteriormente para los BT-5. Las principales armas a las que se enfrentaban ya no eran los tanques enemigos, sino las armas antitanque. La Alemania nazi estaba utilizando su arma antitanque más actualizada, el PaK-36 de 37 milímetros. Los informes enviados de vuelta eran cada vez más alarmantes. Las pérdidas fueron enormes. Un par de PaKs podían detener a todo un pelotón de tanques. Algo tenía que hacerse para rectificar el problema. En los años 30, el Ejército Rojo poseía una enorme flota de tanques, principalmente T-26 y la serie BT. Estos tanques eran inadecuados en términos de blindaje, fiabilidad, potencia de motor y mantenimiento de piezas. La Guerra de Invierno y la Batalla del Lago Kazán, y más tarde Yalchin Gol, demostraron todas las debilidades de la flota de tanques soviética. El blindaje, poca maniobrabilidad, motores de gasolina propensos a incendios al ser golpeados y poder de fuego inadecuado. Puede ser difícil mantenerse al día con la nueva tecnología e ideas y simplemente confiar en y tratar de mejorar los viejos diseños. Uno de ellos era convertible. El concepto era simple. Los tanques utilizarían ruedas como un vehículo regular al viajar por carretera. La tripulación montaría las orugas cerca del campo de batalla para mejor despliegue. Una vez terminada la batalla, se quitaban las orugas y el tanque volvía a tener ruedas. De 1937 a 1938, la fábrica de Kharkov, número 183, estaba diseñando un nuevo tanque, designado el A-20.
Los ingenieros utilizaron un enfoque típico, tomando un tanque bien probado como base y mejorándolo. El tanque que utilizaron fue el BT-7. Rediseñaron la torreta, la placa de blindaje, perfiles y ángulos, ensancharon las pistas y rediseñaron las ruedas de carretera. Así, el tanque que crearon tenía menos en común con la serie BT y se convirtió en la base para la nueva línea de tanques. Al inclinar las placas de blindaje, los diseñadores lograron una protección mucho superior. El concepto de blindaje inclinado no era nuevo, pero apenas se había usado hasta entonces. El ingeniero jefe, Mikhail Koshkin, no estaba totalmente satisfecho con los resultados y con todo el concepto de un accionamiento convertible. Por su iniciativa, otro proyecto entró en la etapa de diseño, el A-32. Las principales diferencias con el A-20 fue la eliminación de todo el mecanismo para el accionamiento convertible, aumentando la protección del blindaje a 30 milímetros y así aumentando el tamaño total. Esto requirió otra rueda en cada lado, pero permitió la instalación de un cañón mucho más fuerte y grande. En lugar de los 45 milímetros, el A-32 contendría un cañón L11 de 76.2 milímetros. El futuro del T-34 estaba tomando forma. La apuesta dio resultado. Durante las pruebas estatales en Kubinka, el A-32 superó al proyecto A-20, en parte debido al cambio de pensamiento de los líderes estatales y los tomadores de decisiones. Cambiarían de la idea de la unidad convertible a la protección de blindaje aumentada y el poder de fuego. Las pruebas estatales se realizarían en septiembre de 1939, el mismo mes en que la Wehrmacht cruzaría la frontera polaca, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Este hecho también aceleraría el trabajo en los tanques y la necesidad de tenerlos lo más pronto posible. El tanque A-32 fue oficialmente designado como el T-32. Aunque el tanque había pasado las pruebas estatales, en diciembre de 1939, la Comisión Estatal solicitó implementar cambios como fortalecer el blindaje a 45 milímetros, usar el cañón F-32 más barato y sencillo, aumentar las ametralladoras, mejorar la visibilidad y fortalecer partes del tanque. Después de implementar las mejoras previstas, se planeaba renombrar el tanque como T-34. En enero de 1940, un nuevo tanque A-34 estaba listo para las pruebas. El segundo modelo se ensambló al mes siguiente. Las pruebas fueron rigurosas y extremas. Se detectaron numerosos defectos, problemas y deficiencias. Cosas como la mala visibilidad debido al empañamiento del vidrio, los malos estantes de municiones y la corta vida útil del motor B2 fueron razones suficientes para retrasar la producción del tanque. Sin esperar a corregir todas las deficiencias señaladas, se organizó una carrera de tanques en estricto secreto. Un recorrido de 750 kilómetros desde Kharkov hasta Moscú tuvo lugar con el mencionado diseñador Koshkin conduciendo uno de los tanques. Lamentablemente, el diseñador jefe Mikhail Koshkin pagó con su vida el desarrollo del tanque, sucumbiendo a una neumonía contraída durante las pruebas estatales. Condujo el tanque T-34 durante cientos de kilómetros mientras se sentía mal desde Kharkov hasta Moscú. Sería reemplazado por Alexander Morozov. La carrera terminaría en la Plaza Ivanovskaya, en medio de la noche en los confines de las murallas del Kremlin. A la mañana siguiente, la Comisión Estatal, con Stalin presente, tomó la decisión final. El tanque había funcionado muy bien y dejó una gran impresión. El 31 de marzo de 1940, el Comité de Defensa ordenó la producción masiva del T-34 en la fábrica de Kharkov. Nació la leyenda y comenzó el viaje de refinamiento y prueba de batalla del tanque. El 22 de junio de 1941, Alemania desató la Operación Barbarroja. Fue, hasta ese día, la mayor fuerza de invasión en la historia, desplegando unos 3.500.000 hombres, 3.400 tanques y 2.700 aviones. 3 grupos de ejércitos se dirigían hacia Leningrado, Smolensk y Ucrania, con el objetivo de debilitar las defensas soviéticas y diezmar al Ejército Rojo. El Ejército Rojo no estaba listo para el ataque. Nominalmente, tenía unos 23.000 tanques, una cifra asombrosa. Sin embargo, la mayoría eran antiguos P-26 y de la serie BTI. Los primeros enfrentamientos fueron muy desiguales. Los tanques alemanes estaban infligiendo altas bajas debido al mejor equipo, mejor organización de las unidades blindadas y tripulaciones más experimentadas.
Las tropas soviéticas carecían de apoyo, logística, instalaciones de mantenimiento y la mayoría de sus tanques necesitaban algún tipo de reparación, ya sea ligera o una revisión completa. Sin embargo, el 23 de junio, la Wehrmacht enfrentaría una nueva amenaza desconocida. En shock y terror, sus equipos antitanque e incluso las tripulaciones de Panzer se enfrentarían a los tanques T-34. Dispararían sus proyectiles más potentes y lograrían impactos directos, pero nada tendría efecto en los tanques enemigos. Incluso a quemarropa no se garantizaba la penetración. El Ejército Rojo enfrentó muchos problemas. La escasez de repuestos, combustible y proyectiles hacía que muchos tanques carecieran incluso de cartuchos perforadoras de blindaje. Empacarían lo que tenían en el momento, cartuchos de alto explosivo y cualquier combustible que pudieran conseguir, y se lanzarían a la batalla. Algunos simplemente pasarían por encima de los cañones antitanque alemanes. Un cañón pudo enfrentarse a los T-34, el potente cañón antiaéreo Flak de 88 milímetros. Tenía suficiente penetración y potencia para eliminar cualquiera de estos tanques del Ejército Rojo. Por suerte para los alemanes, las tácticas soviéticas eran malas en ese entonces. Ataques mal planificados y coordinados, sin coordinación de unidades adyacentes, enviando blindajes y vehículos por partes, en lugar de como una formación, falta de entrenamiento de las tripulaciones, y la Luftwaffe tenía total superioridad aérea. Muchos T-34 se perdieron en los ataques aéreos de Stuttgart. Sobrevolaban los campos de batalla casi sin oposición, pues la Fuerza Aérea Soviética había sido diezmada. En solo un día, había perdido entre 1.200 y 2.000 aviones, la mayoría de los cuales estaban densamente empaquetados en pistas de aterrizaje y bombardeados en alfombra o ametrallados por la Luftwaffe. La Fuerza Aérea Soviética había perdido muchos aviones nuevos como el Yak-1, MiG-3 y Lak-3. Esas pérdidas tendrán terribles consecuencias para el Ejército Rojo en los siguientes meses. Así, de unos 1.000 T-34 que estaban disponibles al inicio de la Operación Barbarroja, solo unos pocos habían sobrevivido. Muchos quedaron atrás, dañados, abandonados o rendidos en el campo de batalla. Las tripulaciones no podían reparar las averías mecánicas más simples. Algunas tripulaciones solo tenían horas de experiencia manejando los tanques. Algunos solo habían visto un tanque por primera vez cuando comenzó la guerra. Aunque algunos hubieran podido solucionar los problemas mecánicos, no había repuestos ni logística disponible para ellos. La Luftwaffe bombardeó y destruyó la mayoría de los almacenes e instalaciones en los distritos occidentales de la Unión Soviética. Para empeorar las cosas, toda la producción soviética estaba enfocada en producir tanques, no los repuestos. Debido a las disputas y obstrucciones en la cadena burocrática, no todos los T-34 fueron equipados con el nuevo cañón F-34. Algunos tuvieron que ir con el antiguo cañón L-11. Los calurosos meses de verano fueron reemplazados por las lluvias otoñales. Los tanquistas alemanes pronto descubrieron lo que la palabra rusa Rasputitsa significaba: una total falta de carreteras decentes y un océano entero de lodo. Los tanques se atascaban, perdiendo las orugas, y los vehículos ligeros no podían avanzar, generando un caos logístico total. Por otro lado, los T-34 tuvieron un mejor desempeño. Sus orugas anchas eran ideales para tales condiciones, generando una menor presión en el suelo, y un potente motor diésel brindaba buena movilidad. No obstante, la producción de tanques soviéticos atravesaba momentos difíciles. Muchas fábricas fueron desmontadas y enviadas al este, a los Urales y Siberia. Las fábricas activas se esforzaban al máximo para ensamblar y enviar la mayor cantidad posible de tanques al frente. Hasta el final del año, se produjeron unos 2.000 T-34. No fue suficiente para reforzar las filas, especialmente después de las fuertes pérdidas alrededor de Kiev, Vyazma y otros bolsillos y cercos. La Operación Tifón fue lanzada por los alemanes en octubre de 1941. Su objetivo principal era la destrucción de las fuerzas soviéticas que defendían Moscú y la captura de la propia ciudad. Las divisiones Panzer lideraban el ataque, atravesando las debilitadas y dispersas fuerzas soviéticas. El coronel Mikhail Katukov y su cuarta brigada de tanques tomaron posiciones cerca de Tula, a unos 170 kilómetros de Moscú. La brigada era nueva, con alrededor de 22 tanques T-34 y otros tipos. Cerca de Metzetsk, el segundo ejército Panzer alemán avanzaba, pero se topó con una desagradable sorpresa. La infantería soviética atrajo a los tanques alemanes a campo abierto. De repente, los tanques soviéticos aparecieron en los flancos desde el bosque, asestando un duro golpe.
El as de los tanques soviéticos, Lugushkin, destruyó 5 tanques alemanes en esta única batalla. Otro as de los tanques, Dmitry Lavrinenko, también logró un alto conteo de bajas. El mando alemán estaba sorprendido y conmocionado. El general Heinz Guderian, comandante del segundo ejército Panzer, estaba furioso porque el avance sobre Tula se había detenido y perdido el impulso. Su opinión de la situación parecía desalentadora. Los tanques soviéticos demostraban marcada superioridad. Las tácticas de empleo siempre estaban evolucionando y cambiando. Los alemanes enviaron una comisión especial en noviembre de 1941 para evaluar los tanques medianos y pesados soviéticos. El resultado de esto fue que tuvieron que acelerar el desarrollo e introducción del tanque Panzer V Panther. Katukov allanó el camino para las nuevas tácticas de tanques. Los tanques T-34 estaban enterrados y muy camuflados. Se hicieron posiciones falsas y de señuelo. Se ordenó a las tripulaciones de los tanques disparar solo cuando se asegurara un impacto certero, a una distancia de entre 200 y 300 metros. Los T-34 podían eliminar tanques enemigos desde más de 1000 metros, mientras que los tanques alemanes tenían que acercarse mucho más para garantizar un golpe. Así, en 1941, el T-34 podía dominar el campo de batalla. El T-34 jugaría un papel significativo en el contraataque soviético posterior cerca de Moscú en diciembre. Se convirtió en una vista común ver a los T-34 con sus anchas pistas, pintados de blanco y con un escuadrón de soldados montados en ellos, cargando contra las líneas alemanas. La tendencia continuó en 1942, pero algunos adversarios peligrosos comenzaron a aparecer en el ejército alemán. Para contrarrestar la amenaza del T-34, se introdujo un nuevo tanque pesado alemán, el Panzer VI Tiger. Con su cañón principal de 88 mm y 100 mm de blindaje frontal, demostró ser un oponente digno. El T-34 tuvo que usar su ventaja de velocidad y maniobrabilidad para superar al tanque Tiger. Otros vehículos como el Panzer IV Ausf F2, Stug 3 Ausf F, la serie Martyr y el cañón antitanque PaK-40 fueron una respuesta directa a la amenaza del tanque soviético. Comparado con los viejos cañones de 50 mm y 75 mm cortos, estos vehículos tenían 75 mm de cañón largo, haciendo los duelos con los T-34 más parejos. Los diseñadores soviéticos intentaban rectificar la situación mejorando el tanque T-34. La principal demanda del alto mando soviético era un mayor número de producción. Cualquier cambio no debe reflejarse fuertemente en las cifras de producción. Por ende, los cambios se implementaron de forma gradual y cuidadosa. Un modelo 1942 incorporaba mejoras técnicas, algunas diseñadas para simplificar la producción y reducir costos. Se introdujo una torreta fundida, una nueva escotilla de conductor, un nuevo diseño de pista, una cubierta de transmisión diferente y un diseño de rueda completamente nuevo, en lugar de soldadura. El blindaje lateral también se incrementó a 45 milímetros. La fábrica de tractores de Stalingrado fue una de las mayores productoras de tanques, fabricando casi la mitad de los T-34. Esta enorme fábrica también estaba simplificando el proceso de producción de tanques, creando las formas y diseños únicos de las diversas partes requeridas. Una batalla masiva tuvo lugar en las cercanías de Stalingrado y luego en la misma ciudad. Los nuevos tanques se estaban ensamblando durante la batalla e incluso participaron disparando desde los terrenos de la fábrica a las tropas alemanas que avanzaban. Fue una columna de tanques T-34 que habían cruzado el puente sobre el río Don, cerca de la ciudad de Kalaj, entre el 21 y el 22 de noviembre de 1942, los que estaban efectivamente cercando a las tropas alemanas en Stalingrado. A principios de 1943, el T-34 había recibido otro paquete de actualización. Este modelo tenía una nueva torreta hexagonal, que daba un poco más de espacio para los dos miembros de la tripulación dentro de ella. Nuevas escotillas que, al abrirse, daban una forma distintiva a la parte superior del tanque. Los alemanes lo apodaban Mickey Mouse, porque al abrir estas escotillas les evocaban las orejas del famoso ratón animado. Se agregaron nuevos tanques de combustible externos redondos, una manteleta de ametralladora blindada y barandillas para que la infantería, los jinetes de tanques y la tripulación se sujetaran mientras el tanque estaba en movimiento. En el verano de 1943, el tanque comenzó a recibir la cúpula del comandante en la parte superior de la torreta, mejorando su visibilidad en todas las direcciones.
De esta manera, los T-34 y demás tanques soviéticos producidos masivamente aguardaban la siguiente gran ofensiva. En el verano de 1943 se libró una gran batalla de tanques en el saliente de Kursk, revelando las fortalezas y debilidades de su diseño. Fue aquí donde tendría lugar la última gran ofensiva alemana en el este y el punto crítico de la guerra. Después de la batalla, el T-34 rodaría hacia el oeste, hacia Alemania y Berlín. El T-34 demostró un buen equilibrio entre blindaje, potencia de fuego y movilidad. Su longitud total era de 6.68 metros, un ancho de 3 metros y una altura de 2.45 metros. Pesaba aproximadamente 26 toneladas, casi el doble que la serie BT. Sin embargo, a diferencia de la serie BT, el T-34 tenía un cañón de 76.2 milímetros, que superaba a los anteriores cañones de 45 milímetros con sus capacidades de penetración y potencia de fuego. Su blindaje tenía una protección muy alta para ese periodo de la guerra. Su blindaje frontal era de 40 a 45 milímetros de espesor para el casco y 60 milímetros para la torreta, y el blindaje lateral variaba de 40 a 42 milímetros. Comparado con el BT-7, que solo tenía un blindaje de 6 a 13 milímetros de espesor, esto era una gran ventaja. Fue precisamente la profundidad adicional del blindaje lo que hizo a este tanque tan robusto y fuerte. El blindaje inclinado había mostrado su máximo potencial. Por ejemplo, un grosor nominal de 45 milímetros del blindaje frontal del casco inclinado a 60 grados significaba que el blindaje efectivo que un proyectil tenía que penetrar era de 90 milímetros. Esto le dio al T-34 una ventaja distinta sobre los tanques alemanes y las armas antitanque con las mayores distancias desde las que podía comenzar a enfrentarse al enemigo. Se utilizaron varias técnicas en la fabricación de las secciones blindadas y en su unión. El blindaje de un tanque puede ser fundido, soldado o atornillado. Atornillar las secciones fue una técnica utilizada en el periodo de entreguerras que mostró sus fallos durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. El blindaje atornillado se agrietaba y lanzaba tornillos y metralla al ser golpeado. La producción inicial del T-34 utilizó blindaje fundido. Lo inusual era la placa frontal del tanque. Era una gran pieza de metal doblada en forma utilizando una prensa masiva. Más tarde se abandonaría esto, y en su lugar se usaría la soldadura y el atornillado para simplificar el proceso y fortalecer el blindaje. Más tarde se utilizó una práctica diferente. Dos placas se unieron mediante una viga de 100 milímetros de espesor, siendo soldadas y atornilladas juntas. Sin embargo, había diferencias entre las fábricas en las que se construyeron. Por ejemplo, los tanques de la fábrica de tractores de Stalingrado tenían placa frontal de vidrio y blindaje trasero entrelazado con las placas laterales. La cubierta del recuperador del cañón se simplificó, creando una forma similar a un cincel. Se utilizaron dos cañones principales en la producción de los primeros tanques T-34. El primero, el L-11, fue un gran avance en comparación con los anteriores cañones de 45 milímetros de la serie T-26 y BT. Sin embargo, sufrió de fallas, baja velocidad de proyectil y diseño complejo. Un diseño más simple pero más efectivo, el cañón F-34 se utilizó más tarde. Tenía mejores balísticas, era más fácil de producir y fue el cañón principal hasta la introducción de los cañones D5 y S-53 de 85 milímetros usados en el T-34 hasta el 85. Podía penetrar 92 milímetros de placa de blindaje vertical a 500 metros, convirtiéndolo en un formidable oponente para cualquier tanque enemigo en 1941. El ejército soviético había realizado pruebas en tanques alemanes capturados anteriormente, y la conclusión general fue que tanto los proyectiles de alto explosivo como los perforantes de blindaje disparados desde el F-34 podían penetrar o dañar cualquier tanque alemán a una distancia de 1000 metros. La carga de combate para el T-34-76 era de 77 cartuchos para el cañón principal y 4.725 cartuchos para las dos ametralladoras DT de 7.62 milímetros. El T-34 tenía un motor diésel B2 de aluminio refrigerado por líquido, desarrollado en la fábrica de locomotoras de Kharkiv. El motor de 500 caballos de fuerza le daba al T-34 una velocidad máxima de 53 km por hora. Los primeros ejemplares de producción sí tenían deficiencias y problemas que se pulieron en las etapas posteriores, pero el tanque en sí había recibido un motor bastante confiable y bueno.
El sistema de arranque de aire comprimido y la ausencia de rodillos de retorno resultaron ser una excelente combinación, tanto en la temporada de barro como en las duras condiciones invernales. Los motores diésel también eran menos propensos a incendiarse cuando el tanque era golpeado, a diferencia de los de gasolina. Sin embargo, debido a la escasez general de motores IM2, algunos tanques T-34 tuvieron que estar equipados con motores de gasolina M17 utilizados en la serie BT. El tanque T-34 tenía pistas anchas y menor presión en el suelo, y con un peso de unas 26 toneladas, tenía una buena relación potencia-peso de unos 19 caballos de fuerza por tonelada. Tenía una rueda loca, 5 ruedas de carretera de gran diámetro y una rueda de cadena de transmisión por lado, dándole un aspecto muy distintivo. Cuando se comparó con los tanques enemigos, el T-34 tenía una clara ventaja en 1941. Los tanques alemanes Panzer I y Panzer II no eran rival para él en absoluto. Con blindaje y armamento ligeros no tenían oportunidad contra el T-34. El Panzer III se desempeñó un poco mejor, pero sus cañones de 37 mm y 50 mm eran inferiores al cañón de 76.2 mm del T-34. Por lo tanto, su blindaje no podía penetrarlo frontalmente por el T-34 a largas distancias. El Panzer IV también normalmente salía peor cuando se enfrentaba al T-34. Su cañón corto de 75 mm solo era capaz de disparar proyectiles de baja velocidad y alto explosivo. El Panzer 35T y el Panzer 38T eran inferiores en todos los aspectos, especialmente porque tenían un blindaje frágil. La movilidad era un problema. Los tanques alemanes tenían dificultades para maniobrar en el lodo ruso y luego en la nieve profunda. Sus rastros eran angostos, lo que los hacía propensos a dificultades para arrancar y a quedarse atascados frecuentemente. Estaba claro que el T-34 era una nueva generación de tanque, solo capaz de eliminar cualquier tipo de tanque que el enemigo pudiera enfrentarle. Sin embargo, tenía algunas deficiencias. Su interior era estrecho, especialmente la torreta, y no había cúpula para el comandante, lo que significaba que el comandante no podía lograr una buena visión y conciencia de todo su entorno. El hecho de que la invasión alemana tuvo lugar en 1941 significaba que surgían numerosos problemas, como defectos de control de calidad, falta de materiales, falta de piezas y problemas en la organización de la producción en masa. Había numerosas innovaciones y partes y sistemas de tanques completamente nuevos que no se estaban probando a fondo. Durante estas distracciones, aparecerían muchos defectos y problemas, y los ingenieros tendrían un momento difícil para solucionarlos, optimizar la producción y al mismo tiempo trasladar la producción a los Urales y el lejano Oriente. El lugar de nacimiento del T-34, la fábrica de locomotoras de Kharkiv, fue trasladado a los Urales durante septiembre y octubre de 1941, debido al peligro de que cayera en manos alemanas. Además, llegaban informes de las unidades de combate, quejándose de diversas deficiencias y problemas. A veces se trataba de la vida útil del motor, a veces de ergonomía y otras veces sobre el blindaje que desarrollaba grietas. Los informes fueron considerados por los ingenieros y comités decisorios. Junto con las ideas prebélicas de modernizar el diseño base del tanque, esto condujo a la siguiente versión y nueva ola de modificaciones. Desde el mismo comienzo de la producción del T-34, había planes e ideas para modernizar el tanque. Un cañón distinto, motor, mejor blindaje e incluso una suspensión diferente eran ideas consideradas en el diseño. La invasión y el comienzo de los combates interrumpieron esto y alteraron las prioridades. En lugar de hacer cambios muy profundos y exhaustivos, hubo modificaciones que buscaban simplificar la producción e incrementar el valor de combate sin perder el impulso de producción. Así se implementaron las primeras mejoras y cambios importantes en 1942. En 1942 hubo una gran escasez de caucho en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Por ende, las ruedas de acero para carretera se usaron por mucho tiempo. Esto significaba más desgaste en las pistas, ruido e incomodidad, pero los tanques se estaban produciendo y enviando al frente. Se diseñaron nuevas pistas con patrón de waffle, pero rara vez se usaban en las ruedas de carretera de acero. Un avance significativo fue el diseño de la nueva torreta hexagonal. El tanque T-34M, que nunca llegó a producirse, se había planeado previamente como un banco de pruebas para desarrollar nuevas ideas. La nueva torreta hexagonal surgió a mediados de 1942, brindando más espacio para la tripulación.
Las mejoras en la protección del blindaje y todo el proceso en sí se simplificó en comparación con la torreta original. Las torretas se fabricaban mediante estampado y fundición. La versión fundida se hizo con una placa de 45 milímetros, prensada usando una prensa de 5.000 toneladas. Las versiones estampadas usaban dos técnicas principales: numerosos componentes fundidos individualmente o tres grupos, es decir, las paredes, el anillo y el techo. Estas diferencias eran notables y dependían de la fábrica que estaba produciendo el tanque. El blindaje frontal de la torreta aumentó de 52 a 70 milímetros. La capacidad de munición del cañón principal incrementó a 100 proyectiles. En 1942 se modificaron las escotillas del conductor y de la torreta. Las variantes antiguas usaban una sola escotilla de torreta que, si se atascaba o rompía, podría ser fatal al recibir un impacto. La nueva torreta hexagonal usaría la antigua y las nuevas escotillas separadas, según la disponibilidad y el momento de producción del tanque. Estas nuevas escotillas distintivas, cuando ambas estaban abiertas, le valieron el apodo alemán de Mickey Mouse, en referencia a las orejas del famoso personaje de Walt Disney. Los nuevos cambios también afectaron el almacenamiento y la capacidad de combustible. Los tanques de combustible externos rectangulares fueron reemplazados por nuevos cilíndricos, aumentando así la capacidad total de combustible hasta en 150 litros. También se introdujeron cambios más sencillos como barandillas en la torreta y el chasis, permitiendo escalar y sujetarse al tanque de manera más fácil. No obstante, 1942 sería un periodo desafiante. La Wehrmacht empezaría a recibir armamento más efectivo contra el T-34. El Panzer III obtendría un cañón de 50 milímetros más largo. El Panzer IV fue armado con un cañón de 75 milímetros más largo en la variante F2 y también comenzó a aparecer un nuevo PaK-40. Los alemanes también estaban adoptando nuevos destructores de tanques, como el Stug 3 Aus G y la serie Martyr. Esto fue en respuesta directa a la amenaza del T-34 IKB a la que se enfrentaban, y las batallas dejarían de ser tan unilaterales. Con la aparición de un pesado tanque Tiger, el liderazgo soviético estaba ahora plenamente consciente de que el T-34 comenzaría a perder su ventaja sobre sus oponentes. Se necesitaba hacer algo radical. El verdadero reto llegaría en la batalla de Kursk en 1943.